Un pedacito más de Capital. Nos entusiasmamos. Hay un párrafo que lo salteamos. Sistema colonial, deuda pública, peso fiscal, proteccionismo, guerras comerciales, etc. Estos retoños del periodo manufacturero propiamente dicho aumentan de un modo gigantesco durante el periodo infantil de la gran industria. El nacimiento de esta última se celebra con el gran robo heródico de niños. Como la flota real, las fábricas reclutan su personal por medio de la prensa. Sir F. M. Eden, por ejemplo, al que tanto enorgullecen las atrocidades de la expropiación de la población rural y de su expulsión de sus tierras, cometidas desde el último tercio del siglo XV hasta su época fines del siglo XVIII, que tanto se complace en ensalzar este proceso, según él necesario para establecer la agricultura capitalista y la verdadera proporción, esto entre comillas, entre agricultura y ganadería, no demuestra la misma perspicacia económica en lo que respecta a la necesidad del robo de niños y de la esclavitud infantil para la transformación de la manufactura en industria fabril y para el establecimiento de la verdadera proporción entre capital y fuerza de trabajo. Acá hay una cosa que la vamos a tratar en más detalle en algún momento, pero el tema del trabajo infantil, bueno, ahora en Bolivia bajaron la edad, ¿viste? Que se autoriza a trabajar a los niños, ¿no? No he estudiado el tema, no voy a dar una opinión definitiva, pero me huele mal. Pero bueno, dejando eso de lado, el tema de la expropiación, de la expulsión de los campesinos de la tierra. La expulsión de los campesinos de la tierra es la base de la acumulación originaria, ¿verdad? Y es un proceso que lo estamos viendo acá. Lo estamos viendo acá. Cuando el censo agropecuario de 2011 dice que hay 12.000 y pico de predios menos, nos está hablando de que expulsión de campesinos de la tierra. Como diría alguien, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Claro. Y engrosan el proletariado urbano. Lo que le dijimos nosotros a los compañeros de UCLUS. Sí. ¿Por qué hay que sacarlos de la Troya? Porque forman parte de sectores que de alguna forma tienen un medio de producción. El medio de producción en este caso vendría a ser el acceso, ¿verdad?, a la basura en su estado originario, son cuentas propistas, como decía, para reciclarla, ¿no? O sea, tiene acceso a un medio de producción independiente que les permite, es un trabajo horrible, pero les permite en algunos casos por lo menos unos ingresos decorosos. Entonces eso hay que eliminarlo para que vayan a ser de fuerza de trabajo. Claro, incrementar el proletariado y tener un ejército de reserva. Es lo que dijimos nosotros. Que algún día tendremos que discutir, pero los compañeros no estaban de acuerdo. No estaban de acuerdo. Bueno, entonces, para desatar las leyes eternas de la naturaleza, entre comillas, ¿no?, del modo capitalista de producción, para consumar el proceso de disociación entre trabajadores y condiciones de trabajo, para convertir en un polo los medios sociales de producción y de subsistencia en capital, y en el otro polo las masas populares en obreros asalariados, en pobres que trabajan, entre comillas, libres, este producto artificial de la historia moderna. Si el dinero, según Augier, viene al mundo con manchas naturales de sangre a la espalda, el capital nace chorreando sangre y lodo por todos los poros, desde los pies a la cabeza. Este es capítulo, digamos, de el libro 1, tomo 3, la acumulación originaria, ¿no? Es una de las partes, fundamentales. Todo el capital es fundamental, pero bueno. ¿Y tú ibas a decir algo?
No, digo que es un libro que se puede acceder en este momento, por ejemplo, en los domingos en la calle Paysandú y Titán Baja, en la feria, hay una cantidad de libreros que, claro, no tendrán un libro tan nuevo como el que tiene William acá, con fondo blanco, ¿no? 8 tomos, digo, pero más de 3.000 pesos. Ahí está, hay distintas ediciones, digo, no, una edición usada, pero se consigue accesible. Hay que buscar, hay que preguntar precios, digo, pero con los libreros se consigue, digo, accesible. Y si no, para que maneja la internet, busca el Capital, que hay algunas web que son marxistas, comunistas, que bueno, que lo han levantado. Después, no es fácil encontrar, yo al final encontré una buena versión que está completo, ¿no? Sí, pero hay que buscar un poco. Vamos a pasar un link después. Bueno, vamos a buscar y pasamos un link al aire para que los oyentes que quieran empezar a adentrarse. Tal vez lo ponemos en el video, si lo conseguimos en algún video, en la parte de abajo del video, y lo ponemos también en el blog. Sí, ¿no? Yo creo que, esto que estamos haciendo, modestamente, creo que es muy poco común realmente, y creo que, bueno, para mí es fundamental, ¿no? Porque se ha perdido mucho de nivel de conciencia, de cosa teórica. Ustedes, de cosa teórica, estamos leyendo el Capital, que es la Biblia, el marxismo, y no, yo creo que no es algo tan difícil de entender, ¿verdad? Claro. Ya digo, tiene partes realmente que yo no las entendí tampoco, ¿no? No es que yo sea nada del otro mundo, pero digo, tiene partes realmente abstrusas, pero tiene grandes partes, y yo diría lo más importante, que se entiende con toda claridad, ¿no? Aparte está lleno de ejemplos, de ilustraciones, de estadísticas, amenas de leer, ¿verdad? De cómo se fue generando, por ejemplo, esta parte de la acumulación originaria, ¿no? Cuáles son las bases del capitalismo, ¿no? Y por qué hay que ir a la matriz del asunto, a la raíz del asunto, y por qué a veces nosotros nos desesperamos un poco cuando vemos que de las cuestiones fundamentales de estructura de la sociedad capitalista no se habla, ¿verdad? No. Se habla siempre de los fenómenos que surgen a partir de eso, pero no se va a la matriz, a la génesis, al origen de eso, ¿no? Y se intenta siempre aliviar los síntomas sin nunca querer ni reconocer ni ir contra las causas. Eso es sistemático y recurrente. Una excusa que me dijo un frente amplista es que al no tener mayoría total en el Parlamento no pudieron reformar la Constitución, y las leyes que se promulgan corren siempre riesgo de declararse inconstitucionales. Como que esa es la razón del status quo de los gobiernos del Frente Amplio. ¿Qué opinan, Eduardo? Bueno, Eduardo, yo, eso es falso. ¿En qué sentido es falso? Es falso porque cuando nosotros empezamos a militar en el Frente Amplio, que no fue ni del 71, ni cuando fue hace relativamente poco tiempo, en la década del 90, a fines de la década del 90, nos empezamos a dar cuenta que en realidad no es que no pudieran, es que no querían. O sea, había una convicción de que no había que tocar las estructuras del capitalismo. No era un problema de que no se hizo porque no se pudo, por los obstáculos que había. Yo lo veía, estaban convencidos de que eso no había que hacerlo. O sea, Astori no es un problema de que quiere el socialismo y no. Astori es un tipo que defiende capitalismo, que está de acuerdo con el capitalismo, inclusive con esta variante que se acerca mucho al neoliberalismo, y es así, no es que no hace eso, no hace otra cosa porque no puede, no lo hace porque no lo quiere hacer. Y los que dicen que lo quieren hacer, en realidad uno tiene la profunda sospecha de que están faltando la verdad, ¿no? O sea, la tesis esta del MLN de que vamos a desarrollar el capitalismo para después el socialismo, eso es un cuento, ¿verdad? Es clarísimo que es un cuento. El Uruguay ya no tiene estructuras económicas no capitalistas. Ya es un país que, si bien no es un país desarrollado, con lo que se entiende como el concepto de desarrollo, que no vamos a entrar a explayarnos acá,
es un país que es enteramente capitalista, ¿no? Uno va en el campo, el último rincón, y las relaciones de producción que hay, las relaciones entre los agentes productivos son relaciones asalariadas, son relaciones capitalistas, claramente capitalistas. Entonces, digo, por supuesto, ya lo dijimos, ¿no? Cambiar esto no es nada fácil, está clarísimo, no es un camino sencillo, pero Pero no es imposible. yo creo que no es imposible, ¿no? No, sí, por supuesto. Por supuesto que no es imposible. Bueno, William, Uruguay cada vez más dividido, totalmente fraccionado. ¿Es posible avanzar así? Las tan afamadas izquierdas son responsables de esta debacle. Un ex Frente Amplio, Jorge de Paso de la Arena. Sí, estamos, sí, sí que estamos fraccionados, y sí que estamos divididos, y sí que el panorama es oscuro. Yo no lo voy a negar, así es, no vamos a cambiar la realidad, sino partimos de la realidad, ¿no? Seguro. Lo que, Nos tienen atomizados. lo que uno, digo, trata de hacer con las limitaciones, enormes limitaciones que tiene, humildemente, y bueno, haciendo uso de las posibilidades al mismo tiempo que tiene, es de difundir un conocimiento, unas ideas, ¿no? Y que, bueno, en cierta medida, que esa semilla no se pierda, ¿verdad? Esa semilla que fue plantada hace muchos años en la humanidad y que se ha mantenido de lucha, de transformación social, no se pierde. ¿Cuándo se va a producir esa transformación social? No lo sé, pero yo estoy seguro que se va a producir, no sé qué pensás tú. Yo también. Nuestros dirigentes progresistas también leen a Marx, a Groucho. Momentito, inocentino. Momentito, no me le faltes el respeto. Un día vamos a traer acá una frase de los hermanos Marx para leer. Tiene una frase interesante, Groucho Marx. Hace tiempo que tengo el capital y nadie lo mira, o casi. Daniel de la Blanqueada. Sí, está clarísimo, Daniel. Nadie lo mira, o casi. Y así nos va, ¿no? Entonces estamos dándole vueltas a la cosa a la noria, ¿no? No, y acá, porque yo pienso que acá también hay un poco de desafío a los presidenciables, ¿no? Porque, bueno, Tabaré Vázquez dijo que el ministro de Economía de él iba a ser el contador Danilo Astori. Y Danilo Astori dijo que nadie habla de economía. Y nosotros lo desafiamos a Astori y a todo el equipo de ellos, ¿no? A venir a hablar de economía. Nosotros hablamos de economía política, ¿no? Marxista-leninista. Ahora a ver si quieren venir a hablar. ¿O no, William? Sí, si quieren venir, están invitados. Están invitados. Bueno, vamos a hablar un poquito de la deuda pública. Ya que empezamos con la deuda pública, según Marx, vamos a hablar un poquito de la deuda pública según Javier de Aedo. Vamos a hablar, lo que van a escuchar no es novedad, pero... Hay que decir un poquito quién es Javier de Aedo, es un economista, asesor del Partido Nacional, ¿no? También estuvo integrando el equipo económico de la calle. Bueno, un poco ahí la introducción, para saber quién es, ¿no? Es un hombre que obviamente no vamos a calificar sus posiciones económicas y políticas, ¿no? Evidentemente está completamente de acuerdo y debería ser funcionario de este gobierno. Realmente creo que... Yo no sé si no lo van a poner. Viste que hay cuatro colorados muy prominentes que se sumaron al Frente Amplio, ¿no? Sí, sabía, sí. A ver si nos acordamos de los nombres. Uy, todo un tema. Uno era el que estaba con el tema de la droga, ¿cómo que se llama? Sí, Cavarelli. Cavarelli, sí. Otro la era Fundación de Ministerio Droga, Borrelli. Está el doctor Borrelli, Cavarelli, Borrelli. Otra que es una mujer que hace tiempo. Esa Glenda. Glenda Rondán. Ahí está, esa sí, hace tiempo. ¿Y el cuarto quién es? Y no me acuerdo. Bueno. Pero tienen todos una cosa en común, ¿no? Así que sí. Aparte de ser provenir del Partido Colorado y del ala sanguinetista. Bueno,
Se habla mal, dice Javier Daedo, hoy lunes, julio 28 de 2014, salió en el suplemento Salmón del País. Se habla mal en ocasiones por desconocimiento y a veces por política partidaria menor. El sumum del maltrato se da cuando el cóctel combina desconocimiento e intereses subalternos. Así, por ejemplo, se dice que la deuda pública subió mucho desde 2004, pero no se analizan los factores que la hicieron crecer. Se dice que al desdolarizarse la deuda se contrató un seguro caro, pero se olvida que todo seguro parece caro hasta que se lo utiliza y que nadie choca su auto a propósito para cobrarlo. Se dice que justo se les ocurrió pasar la deuda a pesos cuando el dólar bajaba, como si fuera posible hacerlo en otro contexto. Evidentemente se está recibiendo aquí a la famosa especificación de la deuda. Bueno, después hace todo un análisis de la evolución de la deuda que está interesante, no lo vamos a leer, es muy largo, no da tiempo, y sobre la deuda tenemos pendiente, ¿no? Veníamos hablando en el auto una discusión que va a salir un poco de lo que es habitual entre los compañeros de izquierda que nos dedicamos a eso, ¿no? Pero no lo vamos a tratar hoy. Y al final termina Javier Daedo con este párrafo, este par de párrafos. Tiempo de cobrar. Mi columna de hace 2 lunes, titulada ¿Qué dicen los números fiscales?, y en la que analicé parte del contenido del informe económico financiero presentado por el MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no?, junto con la rendición de cuentas, terminaba con el siguiente párrafo. Destaco la inclusión en el informe analizado de una estimación del impacto de una devaluación de nuestra moneda sobre la deuda pública. Es sabido que era usual que casi toda la deuda pública estuviera denominada en moneda extranjera. De ese modo, ante una devaluación del peso, la relación entre deuda y producto, entre comillas, volaba, en lo que constituía una extraordinaria fuente de vulnerabilidad fiscal. Tras la crisis de 2002 y la reestructura de la deuda, esta se, entre comillas, especificó significativamente y hoy aquel riesgo ya no existe. Según el MEF, con la estructura de deuda de 2004, una devaluación real de nuestra moneda, devaluación neta de inflación, de 20% daba lugar a un aumento de 16,9 puntos porcentuales en la relación entre deuda y Producto Bruto Interno. En cambio, con la estructura actual, la misma devaluación real del peso daría lugar a una reducción de 1,3 puntos en la ratio de deuda a Producto Interno Bruto. A ver, lo que está diciendo acá es que hacen un escenario, ¿verdad? Antes la deuda estaba 100% nominada en dólares. Ahora está nominada alrededor del 60% en pesos y 40% en dólares. Entonces dice, bueno, si se produce una devaluación del 20%, ¿qué pasa? Entonces, antes crecía 17% la relación entre deuda y Producto Interno Bruto. Ahora, si con la estructura que tiene actual, se reduciría la deuda en 1,3% la ratio en relación al Producto Interno Bruto. Bueno, vamos a terminar de leer y después lo comentamos, creo que nos va a dar el tiempo. El MEF podía haber sido aún más contundente y explícito con su ejemplo y haber estimado la magnitud de la devaluación real de nuestra moneda que daría lugar al pago total del seguro antidevaluación. A mí ese cálculo me da 24%, es decir, que una devaluación real del 24% daría lugar a una caída de la deuda pública total en dólares, equivalente a aquel quinto en que la deuda subió por el costo del seguro. Bueno, acá está, la deuda, dice, subió por el costo del seguro en un quinto. Esto es lo que está diciendo Javier Daedo. Ahora vamos a ver lo que nosotros hicimos, ¿no? Cálculo muy sencillito, no hay que hacer, acá sí que no hay que saber ni matemáticas superiores, ni un corno. Esto es cuentas de escuela primaria, ¿verdad? Hablando en plata, eso significa un dólar en torno a 28.50 en lugar del actual a 23. No tengo dudas sobre que más temprano que tarde el seguro saldará esa cuenta.
quizá tendrá que suceder eso para que ya nadie tenga la intención de argumentar en contra de la excelente gestión de nuestra deuda pública. Bueno, ¿quién le paga a Javier Aedo? Yo no puedo hacer otro comentario. Voy a explicar por qué. Porque todo esto es mentira. Porque lo que no dicen es que de esos pesos, la mayor parte, que no hice el cálculo antes de venir, no me dio tiempo, pero la mayor parte, no menos del 80%, no está en pesos, está en unidades indexadas. Entonces crece según la inflación. Esto ya lo hemos hablado, lo hemos escrito, es un tema que con el compañero Polidoro, Juan Polidoro, lo hemos comentado. Entonces volví a hacer los números en el largo plazo, ¿verdad? El largo plazo estamos hablando desde el año 1969 hasta el primer semestre de 2014. ¿Ah? Hicimos el promedio. Vamos a suponer que el Uruguay había creado la unidad indexada en el año 1969. La unidad indexada en realidad se creó en el año 2003, ¿verdad? Vamos a suponer que en el año 1969 crearon la unidad indexada, ¿verdad? Y vamos a suponer que tenían una deuda de $1.000, ¿verdad? Y vamos a olvidarnos de los intereses, ¿verdad? No hubo ni refinanciación, ni vencimiento, ni interés, ¿verdad? $1.000, emitieron un bono de $1.000 en dólares. Hoy, ¿cuánto es esa deuda? $1.000, ¿verdad? Hoy esos $1.000 nominados en dólares son $1.000. Bueno, hicimos la cuenta. Vamos a suponer que emitieron los mismos $1.000 al tipo de cambio de aquella época, pero en unidades indexadas, ¿tá? O en algo similar que se fuera indexando de acuerdo a la inflación, aunque se llamara distinto. Pero vamos a suponer que habían creado la unidad indexada. ¿Saben cuánto sería hoy esa deuda? También, haciendo abstracción de los intereses, todo. Hoy serían $12.000. O sea, ese título, hoy para rescatarlo, el Estado tendría que oblar, que pagar $12.000, 12 veces más. ¿Ah? Pero leyendo esto de Javier Aedo, ¿no? Uno dice, bueno, en realidad esto que estamos haciendo nosotros es un cálculo, una suposición, ¿verdad? O sea, es una suposición porque en aquella época no se emitía deuda en unidades indexadas, ¿verdad? Prácticamente se emitía todo en dólares. Bueno, muy bien. En el año 2003 se inventó la unidad indexada. Un invento diabólico, ¿verdad? Que algunos pienso que lo aceptaron o lo propusieron por, no quiero insultar a nadie, por distracción, por error honrado, pensaban que era mejor para el país, ¿verdad? Un poco aterrorizados por lo que había pasado con la devaluación y cómo se había vinculado la devaluación con los problemas, la insolvencia del Estado, la insolvencia financiera, todo eso. Eso sembró como una especie de terror, pánico al tema de ver en dólares frente a la devaluación, ¿no? Bueno, había gente bien intencionada, yo estoy seguro, pero había gente que no, había tipos que sabían de lo que estaban haciendo y de lo que estaban hablando, también estoy seguro, ¿no? Entre todos, seguramente este señor y algunos otros, pero bueno. Entonces hicimos la cuenta, ¿no? Vamos a suponer, año 2003, promedio, ¿tá? Teníamos promedio de tipo de cambio de 2003, teníamos una deuda de $1.000, emitimos el Estado un bono de $1.000, primer semestre de 2014, si se emitió en dólares vale $1.000, debemos $1.000, ¿verdad? Tá. Hacemos atracción de los intereses también, porque aparte los intereses más o menos andan por ahí. Los intereses de la emisión en unidad indexada y de la emisión en dólares andan más o menos parecidos, ¿verdad? Bueno. Pero no, vamos a suponer que emitimos en
unidades indexadas. $1000, pero en unidades indexadas, ¿verdad? Tipo de cambio, en el 2003 la unidad indexada valía 1, porque empezó valiendo 1, ahora vale 2.85. Muy bien. ¿Cuánto es esos $1000 hoy? Y hoy esos $1000 son $2.752. ¿Fruto de qué? Fruto de que el valor de la unidad indexada promedio de 2003 y entre promedio de 2012 se multiplicó por 2,2. Y fruto también de que el dólar en el año 2003 valía 28 y pico y hoy vale 23. Entonces, ¿de qué seguro me está hablando Javier de Aedo? Nos está mintiendo en la cara. Porque claro, hablan de pesos como si fueran pesos. Y vuelve a mentir el tipo. Escribe y vuelve a decir la misma mentira. Mentira que por supuesto hacen coro todos los gerifaltes, todos estos economistas, los Talvi, los no sé qué, los del gobierno, ¿verdad? Talvi más cuidadoso, creo que no se meta así. Sí, pero la repite, lo bueno, va a pagar. no vi digamos, la protección está de todo el Talvi, pero bueno. Entonces, claro, por supuesto, hay un periodo, se puede elegir un periodo en el cual Javier de Aedo tiene razón, sí, se puede elegir un periodo. Y buscamos un periodo, lo encontramos, no es difícil. Entre marzo del año 2013 y junio de 2014, esta tendencia se revirtió. Entonces, la inflación fue del 1,1%, un factor de 1,1, o sea, de aproximadamente 10%, y la devaluación fue de 19%, periodo que lo elegimos especialmente, ¿verdad? Entonces, una deuda de $1000 en el marzo de 2013 equivaldría hoy a 924 dólares, o sea, se habría reducido. Pero este es un periodo especial, lo buscamos con lupa. Lo encontramos, sí, se pueden encontrar otros periodos a lo largo de todos estos años, pero en el fondo de la cuestión es que la deuda, desde que se creó la unidad indexada en dólares, se multiplicó por 2,7. Bueno, no sé, ¿nos queda tiempo, Oscar? Un minuto, ¿quiere decir algo? Dale. Hay un mensaje, ¿querés? Hay un mensaje. Vamos a darle oportunidad. Vamos a hablarlo, sí. No entiendo, William. Si ya sabemos que desde el comienzo y hoy confirmamos que todo esto del capital es una fantochada de dominio, ¿por qué lo único que queremos es estar del otro lado del mostrador? ¿O no? Bueno, no sé. ¿Vos entendés el mensaje? No lo entendí mucho. No, yo no lo entiendo mucho. Creo que hay algún otro mensaje más también. Hay otro mensaje, pero es del otro día. Hola William, ¿qué me decía el año que viene? Se enseñará la unidad. Ya lo leí. Bueno, no sé qué quiere decir el... Estamos en la hora y bueno, saludamos a la audiencia. Nos despedimos. Nos despedimos hasta el lunes que Saludos a viene. la audiencia hasta el...